Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un foro de El Financiero. Hoy tenemos un tema, yo creo que universal, que es el cuidado del dinero, el foro de finanzas saludables. Vamos a hablar solo unos cuantos temas de los que podemos abordar en esta serie de foros que queremos hacer. Mi nombre es Sergio Morales, yo soy editor del Financiero y hoy tengo la grata compañía de especialistas que nos pueden ayudar en este tema precisamente de las finanzas saludables. Bien, tengo el gusto de presentarles a partir de este momento a don Elian Villegas, exministro de Hacienda, también estuvo al frente de varias instituciones públicas, a don Ricardo Nazar, él es abogado de la firma Baker Tilly, y a don Javier Angulo, también nos acompaña, él es el gerente de sostenibilidad y educación financiera de CS Ahorro y Crédito. También bienvenidos. Algunos ya han estado con nosotros en algunas actividades de diferente índole. Don Javier, sí lo recuerdo de actividades similares de finanzas y de salud financiera. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por acompañarnos. Bien, como nos interesa empezar a hablar del tema, inmediatamente vamos a comenzar con la parte natural, y es cuál es la situación económica que nosotros estamos enfrentando, cuál es la situación que Costa Rica está enfrentando y qué le afecta a usted en sus decisiones diarias y hasta de largo plazo, ¿verdad? Y que le afecta en sus finanzas. Para eso voy a dirigir mi primera pregunta a don Elian, sin perjuicio de que ustedes puedan aportarnos algo. Don Elian, ¿cuál es la situación económica que en cuanto a la digamos que a la potencia de la economía que estamos viviendo ahora? No tenemos un crecimiento boyante, tampoco estamos estancados. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace? Yo le diría que en este momento estamos en una situación donde estamos un poquito como atrapados en ciertas contradicciones. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener claro es nuestro país es un país caro. Es un país caro para vivir, mucho más caro que probablemente muchos de nuestros países vecinos, pero es un país donde vivimos relativamente bien. Es un país donde la pobreza en la última década, digamos, se empieza a reducir muy levemente, pero se empieza a reducir. Son los resultados que nos está dando la última encuesta en el tema, pero es el resultado de las políticas de los últimos 10 años. Entonces hay que esperar 10 años a ver cuál es el impacto que se va teniendo y si realmente esas políticas pueden ser consistentes en la reducción de la pobreza. Es un país donde el déficit fiscal ha empezado también a disminuir y donde vemos que cada vez tenemos más superávit primario, y eso tiene enorme importancia para toda la gente, porque eso implica que el Ministerio de Hacienda va a ir a tomar menos recursos de los mercados financieros y que por tanto eso va a ayudar a que haya más dinero para poder colocar en otras cosas, como por ejemplo créditos para carros, créditos para casas. Entonces eso, además de que hay más dinero, va a ayudar a que la tasa sea un poquito más baja. Y tenemos una situación donde también un tipo de cambio que en este momento está entre los tipos de cambio más bajos de los últimos años, pero creo que muchos no le creen al tipo de cambio. Muchos dicen, no, es que ese tipo de cambio tiene que ser más alto, pero cuando nos sentamos a analizar las condiciones que están detrás del tipo de cambio, más bien el miedo es que todavía pueda bajar un poco más
Y entonces se viene un tema, si yo voy a hacer una inversión, por ejemplo, a comprar una casa en un crédito a 15, a 20 años, lo hago en dólares, lo hago en colones, le creo que ese tipo de cambio va a bajar y entonces me sirve hacerlo en dólares, o es mucho riesgo y si hago esa inversión hoy en dólares voy a estar pagando una cuota muy alta de aquí a 5 a 10 años. Entonces, todas esas son situaciones que se vuelven muy complejas de manejar y que hacen que esas decisiones de inversión que tengamos que tomar, pues realmente necesiten de mucho pensamiento por parte Solo de cada uno. para dejar claro algo, hay un movimiento de la economía, sin embargo no llegamos a un punto tal vez deseado. Sí, no, todavía no. Todavía, digamos, quisiéramos que el déficit fiscal fuera más bajo y que estuviera muy claro ese tema, que el tipo de cambio, yo le diría, yo no diría ni que sea más alto ni más bajo, pero ya saber por dónde vamos a andar y cuál va a ser un poquito la perspectiva de ese tipo de cambio, por lo menos a mediano plazo, tener una tasa de crecimiento que todavía sea un poquito mayor, eso es importante, y disminuir la desigualdad social, que creo que es el reto más importante que tiene la política económica del país. Sin ánimo de crear un debate al respecto, porque no se trata de eso, pero don Elian dijo algo que me llama la atención. Somos un país caro, mucha gente lo dice, es difícil meterse económicamente en esa materia porque precisamente tenemos un macroprecio que nos hace bulla, que es el tipo de cambio, ¿verdad? Que nos puede hacer automáticamente un país barato o un país muy caro en cuestión de días, ¿verdad? Pero quisiera compartir con ustedes esa pregunta y dirigirles esa pregunta precisamente, ¿cómo lo consideran ustedes? ¿Cuál es el ambiente que nos está dando la economía, si de barato o caro? Empiezo con don Javier. Sí, bueno, como bien lo menciona don Elian, y más bien también muchas gracias por la invitación y estar compartiendo con el grupo de panelistas. Costa Rica está entre los 4 países más caros de América Latina, lo cual nos hace ver que incluso a nivel turístico, muchos costarricenses, en algunos casos, dependiendo por supuesto de su nivel adquisitivo, les sale más económico a veces tener turismo fuera de Costa Rica. Y cuando uno escucha gente que va a otros países, Suramérica, Centroamérica, dicen que barato, sale baratísimo ir ahí porque el dólar me rinde más. Entonces ya eso le da a uno como una referencia de que Costa Rica es un país caro. Las proyecciones que estaba viendo recientemente de crecimiento para el próximo año, se habla de que Costa Rica, digamos, o América Latina va a crecer en un 2 algo por ciento. O sea que por ahí vamos a andar. Los países que más van a crecer son los países asiáticos, que son los que están más pujantes en este aspecto. Pero en este caso yo creo que el bolsillo del costarricense se ve golpeado, especialmente cuando hay, digamos, una situación que les apremie, ya sea de endeudamiento o de desempleo, porque también es un tema que nos ha venido afectando. Si bien ha venido bajando la tasa de desempleo, hay una necesidad importante de personas que andan buscando ese ingreso extra. Y por supuesto, la reactivación que estamos viendo en el sector emprendedor, que sabemos que es el que mueve la economía. Entonces, lo que estamos viendo también es, por un lado, las proyecciones de crecimiento no son muy altas para el próximo año. Por otro lado, el tipo de cambio, como ustedes bien lo mencionan, tendiendo a la baja, pero no sabemos qué va a pasar. Siempre es interesante ver las proyecciones en inicio de año y las proyecciones a final de año, a ver si se cumplieron, tanto en tipo de cambio como en inflación. El tema del índice de precios también, ¿verdad? Que es otro de los temas que venía afectando. Y por otro lado, el nivel de pobreza que crea también esa necesidad de una mayor generación de empleo. Entonces yo creo que Costa Rica tiene el desafío importante de la generación del empleo, pero también la parte de la reactivación de la economía vía el sector emprendedor, que sabemos que es el que la mueve, y una gran parte del sector empresarial está compuesto por ese grupo de personas. ¿Cuál es su diagnóstico, al menos en la parte económica y sobre todo ahí en esos factores? Ahora don Javier agregó uno que yo había dejado por fuera y estamos hablando de país caro, tipo de cambio, desempleo.
Claro, vamos a ver. Lo primero, pues un honor para mí estar acompañado de ustedes el día de hoy en este foro, que espero que sea de mucha ayuda para las personas que nos ven y nos escuchan. Hay que entender algo y creo que por ahí voy a ir yo, que tal vez obviamente los expertos están aquí a mis lados, yo voy a ir un poco más con el tema de las personas, la percepción que tiene la gente del país en el que vive. Ujú. Como decía don Elian ahora, la percepción que tiene el costarricense es un país caro, y no solo en percepción, es así, es un país caro, por las circunstancias también en las que vive. También tenemos que tener claro que vivimos en una coyuntura mundial compleja en este momento que nos afecta como país y como Estado, y eso es importante entenderlo y que el costarricense también lo entienda, porque históricamente el costarricense de alguna forma ha sido cauto en sus acciones, pero también tiende mucho al consumo, y eso es algo que lo puede afectar. ¿Por qué? Porque si no somos ordenados a la hora de consumo y nos vamos por impulso, eso puede afectar mucho las finanzas del costarricense. Entonces es importante desde el punto de vista de la persona como tal entenderla para qué necesita cosas, para qué necesita consumir, porque eso va a hacer que se le afecten sus créditos, que se le afecte su récord crediticio y eso después puede ser un problema a futuro. Entonces es importante en este momento donde no tenemos esa certeza que tal vez nos decía ahora don Elian, que es importante tal vez conocer, que sería bueno conocerla, pero no la tenemos, que el costarricense sea un poco más cauto en sus acciones o en su accionar financiero. Ujú. Bueno, la economía está llena de incertezas, ¿verdad? Pero a veces tenemos panoramas un poco más claros que en otro momento. Tal vez ahora comparto con ustedes la visión de que existe, digamos, un panorama de incertidumbre todavía mucho más allá de lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces se ha alargado. Bueno, teniendo esto como base, la siguiente parte o la siguiente pregunta que quería plantearles o el siguiente tema que quería plantearles era, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tenemos a partir de este momento para precisamente generar endeudamiento y sin satanizarlo, ¿verdad? Donde sabemos que el endeudamiento va a mover muchas cosas en el país. Sigo con usted, don Ricardo. ¿Cuál es esa visión que ustedes tienen de, bueno, que para las personas de, bueno, la posibilidad de generar ese endeudamiento? No importa en cuál sea, pero básicamente hay dos que me interesa, que sería el crédito para vivienda, ¿verdad? En Costa Rica es importante, y sobre todo, y el otro para empresas, Claro. ¿verdad? Para iniciar proyectos, para compra de equipo. Claro, es importante, como les decía ahora, tal vez conocer un poco lo interno de lo que necesita la persona o lo que necesita la empresa. Entonces, mucho de esa necesidad o de conocerse nos va a determinar cuál es el tipo de crédito que yo voy a necesitar y el que tengo que buscar. Entonces, eso es muy importante, realmente ver qué es lo que yo necesito para poder buscar cuál es la mejor opción, porque eso es lo que me va a determinar hacia qué camino voy a tener que seguir. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un crédito de vivienda, yo tengo que estar muy preparado para saber que es un crédito a largo plazo. Y tengo que estar muy preparado también de cuáles son mis ingresos y cómo lo tengo que abordar. ¿Por qué? Porque lo podemos hablar ahora y posiblemente lo haremos más adelante. También va a depender de cuáles son mis ahorros o si yo tengo ahorros o si eso me puede ayudar en alguna forma para el crédito que yo voy a afrontar. Si yo voy a afrontar un crédito de vivienda, si yo voy a afrontar un crédito para una empresa, por ejemplo, para invertir, también tengo que saber cuál es mi expectativa como empresa, cómo quiero comenzar. ¿Por qué? Porque yo quisiera tal vez comenzar siendo la empresa más grande del país, pero no puedo. Entonces tengo que comenzar desde pequeñito e ir subiendo, ir viendo cuál es mi expectativa y cuál es mi posibilidad. Y para eso las entidades financieras también son un apoyo, porque a fin de cuentas me van a decir cómo puedo y cómo debo manejar un endeudamiento. Ahora, don Javier, ¿qué están, digamos, proponiendo o qué están ustedes aportando a los clientes que les llegan a preguntar sobre eso, sobre, bueno, ¿será buen momento para un crédito ahora, sí o no? Sí, bueno, nosotros acá en Costa Rica, en CS Ahorro y Crédito, lo que hacemos es, por supuesto, la educación es fundamental, la educación financiera. Estamos apostando mucho a la educación financiera porque los estudios han determinado, y nosotros hicimos un estudio a nivel de todos los asociados, que hay un desafío importante en conocer más, saber cómo funcionan los instrumentos financieros. La OECD incluso ha hablado de la importancia del comportamiento financiero para tener salud financiera. Entonces, ¿a qué se refiere con comportamiento financiero? vamos a ver, el comportamiento financiero es
cuál es mi forma de tomar decisiones. ¿Cuál es mi forma de tomar decisiones a la hora de endeudarme? Como bien lo decía Ricardo ahora. ¿Cuál es mi comportamiento a la hora de gastar, a la hora de decidir ahorrar? Entonces, ese comportamiento que tiene mucho que ver con nuestra personalidad, se puede educar, como todo, ¿no? O sea, así como desarrollamos hábitos alimenticios, hábitos de salud física, podemos desarrollar hábitos para fortalecer nuestra salud financiera, que es el tema que estamos hablando hoy. Entonces nosotros estamos apostando mucho a eso, creo que todas las entidades financieras estamos apostando a eso. Nosotros incluso lanzamos una plataforma gratuita, Saber es Crecer, donde muchas veces la gente tiene una tarjeta de crédito y no sabe cómo usarla, o quiere ahorrar y no sabe cómo hacerlo. Entonces la educación para nosotros es fundamental. A la hora de que la persona quiere optar por un préstamo, digamos, lo que hay que hacer es asesorarle. ¿Para qué lo ocupa? ¿Es la única opción que tiene? ¿Es su primera o es, digamos, un complemento? ¿Cuál es su capacidad de pago? Que eso también lo analiza, por supuesto, todas las entidades financieras, y la SUGEF nos pide analizar la capacidad de pago. ¿Cuál es su historial crediticio? O sea, ¿cuál ha sido mis hábitos? Que ahí se ve el comportamiento, pero a veces sabemos que factores externos como el desempleo o una reducción de ingresos puede afectar ese comportamiento crediticio. Y sobre todo, ¿cuál es mi capacidad de responder a eventualidades? Y para eso es que existen las garantías, porque cuando una entidad financiera le damos, digamos, recursos a una persona para que logre sus proyectos de productivos, para que logre sus metas de tener una vivienda, un vehículo, etcétera, lo que estamos es facilitándole los recursos que vienen de la captación de los fondos también, de los ahorrantes, para que pueda desarrollar sus metas. Y la idea es que lo hagan bien, y ese acompañamiento es fundamental, y ese seguimiento, para que las personas, esa meta de una vivienda, 15, 20, 30 años, realmente se haga una realidad y sea una, digámoslo así, una decisión provechosa y no tanto una decisión riesgosa. Don Elian, el asunto en este país, bueno, yo creo que la cartera de crédito la manda precisamente el crédito hipotecario, si no me equivoco, ¿verdad? Todavía. Me corrigen si alguno está con datos más recientes, pero vamos a ver, si había estado un poco lenta en los últimos años por razones obvias, el asunto de la pandemia y todo esto. Pero, ¿qué le diría usted a estas personas jóvenes que están tratando de explorar la posibilidad de precisamente comprar una casa mediante financiamiento hipotecario, ¿verdad? ¿Es un buen momento, no es un buen momento? ¿Qué condiciones debería observar alrededor de esa decisión del crédito hipotecario? Sí, yo creo que en el tema del crédito puede ser que en algún lado, en algún momento tendamos a ser demasiado conservadores, y también hay que ver que la compra de una vivienda, si bien es como una aspiración que a todos nos introducen desde que somos niños, ¿verdad? Que es algo que nos va a dar seguridad, de que cuando ya usted tiene la casa propia ya usted puede sentirse distinto, etcétera. También es un activo, es una forma de ahorrar. El hecho de comprar una vivienda hoy implica que usted mañana va a tener ese activo que eventualmente puede vender y puede pasarse una vivienda ubicada en otro lugar que le quede más cercano a su trabajo, que esté más cerca de los lugares de estudio de sus hijos, etcétera. Entonces, hay que verlo no solo en ese sentido tan romántico que lo estábamos viendo, que lo vemos tradicionalmente los costarricenses, sino también que cuando estamos comprando, por ejemplo, esa casa, lo que estamos haciendo es invertir en algo que nos va a servir en el futuro, que algo que va a potenciar nuestra capacidad de ahorro y que va a potenciar nuestra capacidad de crédito también en el futuro. Distinto es si estamos hablando, por ejemplo, de un crédito para vehículo. Cuando hablamos de un crédito para vehículo, estamos hablando de un crédito que lo estamos utilizando para comprar algo que cada día va a valer menos, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay que ver exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y distinto también es en el caso de una empresa. Si vamos a ver el crédito para una empresa, pues lo que tenemos que ver es exactamente
para dónde va esa empresa, cuáles son sus planes, cuál es el mercado de esa empresa, qué es lo que realmente estamos pensando detrás de esa empresa, cuál es el nivel de endeudamiento que ya tiene esa empresa, cuáles son los riesgos alrededor de ese negocio. Y si hablamos de empresas, yo le diría que algo que tienen que empezar a ver las empresas es que en este país no solo hay mercado bancario, hay un mercado bursátil que es importante y que deberíamos atender, sobre todo en este momento donde resulta que el Ministerio de Hacienda cada vez tiene menor necesidad de ir al mercado bursátil. Entonces, ahí hay una olla gigantesca de recursos que las empresas deberían ir a tratar de sacar. Bueno, un tema que a lo largo de los años del que se ha hablado, si el Ministerio de Hacienda participa menos en el mercado de valores, lo va a presionar menos y por lo tanto puede generar espacio para las empresas de ver nuevas formas de financiamiento. En este momento ese espacio está ahí y la enorme ventaja es que hay mucho dinero, porque las operadoras de pensiones reciben constantemente nuevos recursos y reciben además los recursos de sus inversiones, y además, en razón de que el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, se le aprobó una autorización de bonos importante, entonces va a tomar los bonos y ¿qué va a hacer? No va a renovar muchos de los créditos que tiene hoy. Muchos de los créditos con bonos. Entonces, esos créditos con bonos es dinero que también va a quedar libre. Entonces, cuando hablamos de empresas, yo les diría, piensen en el mercado de valores, piensen en ofertas privadas o públicas, se puede pensar dependiendo de lo que estemos, del nivel de endeudamiento que requieran, pero no lo dejen de lado, porque ese es un activo realmente importante. Nuestro mercado de valores es un mercado de valores que le puede funcionar muy bien a las empresas. Y del lado de las personas, yo lo que le diría es, hay que ver exactamente cuál es el tipo de endeudamiento, pero no le tengan miedo al endeudamiento. Yo creo que hay que afrontarlo con responsabilidad, con seriedad, pero sin miedo. Es decir, al final de cuentas, si se entrampan en el miedo, dentro de 10 años lo que van a decir, ay, es que si yo hubiera comprado aquella casa que en aquel momento valía 50 millones de pesos, es que hoy pasé por ahí y vi que valen 100. Sí, y probablemente la cuota que tendría que pagar es una cuota que ya en ese momento va a ser risible comparado con lo que está pagando. Con lo que tendría que pagar hoy. Sí, al menos. con lo que tendría que pagar. Entonces, yo creo que el tema del crédito es esa la esencia. Veámoslo con seriedad, veámoslo con responsabilidad, dejemos el miedo de lado. Es valoración financiera, es valoración de qué podemos hacer, de si podemos realizar los pagos, de si contamos con los recursos, con la potencialidad de obtener esos recursos, entendiendo sí que la situación del país y la situación de los trabajos es una situación difícil, ¿verdad? No vamos a decir que es tan sencillo como de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Es decir, la cosa no es así, pero sí vale la pena que ese análisis sea un análisis donde el miedo se deja de lado. Sí, apliquemos la racionalidad. Bien, cayendo un poco sobre la ejecución del préstamo, aquí hay algo que me gustaría explorar, que me definan, que me ayuden a definir y a explicar a las personas. Es, bueno, para pedir un préstamo nos van a pedir muchas cosas, pero una de las primeras cosas que van a ver quien nos va a dar un préstamo será el récord crediticio, ¿verdad? Tal vez don Ricardo me puede ayudar con eso. ¿Qué entendemos por récord crediticio en Costa Rica? ¿De qué se trata esto? ¿Qué renglones tiene ese récord, verdad? ¿Y cómo lo formo? ¿Cómo sé si existe uno tan siquiera para mí? Tal vez antes de hablar un poco del récord crediticio quería añadir un poco más a lo que decía don Elian del tema del miedo. Hay que quitarse el miedo para proceder con endeudamiento, pero también además de quitarse el miedo hay que educarse. Y creo que eso es algo importantísimo. Entonces tenemos que hacer las cosas sin miedo, pero con educación, con conocimiento, porque también tenemos que conocernos como personas y conocer también qué podemos y qué no podemos hacer, porque en muchas ocasiones ha sucedido que personas, tal vez por querer endeudarse para buscar algo adicional, después pueden caer en un hueco. Entonces eso es algo que hay que evitar. Entonces lo ideal es hacer las cosas sin miedo, pero con el conocimiento adecuado. Es hasta idiosincrático, ¿verdad? El asunto del crédito para las viviendas, porque yo se los iba a comentar antes, pero eso es como muy, yo creo que es como muy de Costa Rica, o sea, que le venden a uno desde pequeños que usted tiene que hacerse de la casa el que propia. se casa quiere casa. Exactamente, pero ahí en ese banco hay una pata que no construyeron bien y es
ok, si usted no tiene el dinero para hacerlo, esta es la herramienta para hacerlo y así se maneja. Exacto. Y entonces mucha gente dice, pero es un crédito de 30 años, ¿cuándo lo voy a pagar? ¿Y quién le ha dicho a usted que el crédito de 30 años tiene que pagarlo en 30 años? Ahí tal vez quería agregar, y antes de darle el pase para que complemente lo del récord crediticio, lo que hablas de la idiosincrasia, todos cuando compramos un aparato eléctrico, ahora que hay tantos, hasta Alexa y todos esos, ¿verdad? El tico somos increíbles, ¿verdad? Compramos el microondas, lo empezamos a usar, y ¿cuándo nosotros vemos el manual? Cuando tenemos problemas. Sí, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Somos Ajá. muy dados a eso. Mira, no funcionó, algo pasa. Y qué raro, pero no leímos las instrucciones. Son pocas las personas que uno conoce que agarran y empiezan a ver el manual de instrucciones. Lo mismo pasa con el crédito. Hay gente que pide el préstamo, da todo y después va y pregunta, mira, y usted le pregunta a alguien, mira, ¿y la tasa era variable o era fija? Mira, no sé. ¿Y qué decía el contrato? Ey, es que no lo leí. ¿Cuántos Entonces, años de tasa fija y cuántos años de tasa variable? Ah, no sé. ¿y cuánto pagas? Hay gente que no sabe cuánto paga de cuota. Ajá. Entonces, vuelvo nada más para complementar ese tema de la importancia de hacer una pausa, informarse bien, y las entidades financieras estamos dispuestas a eso, para que a la hora que tome la decisión de un préstamo lo haga bien y conscientemente informado. Entonces creo que era eso que quería complementar en esa línea. Yo creo que sí, nos faltó como algo, nos vendieron el sueño idílico de la casa, decía don Elian, y por otro lado nos dijeron, no tenemos como esa formación de, bueno, esto se maneja así. Tener el concepto de que un crédito hipotecario es un instrumento financiero vivo, el que le puedes, lo puedes modificar en el tiempo, le puedes dar forma, ¿verdad? Y, no sé, la su jefe nos había dicho que incluso no superaba los 10 años la vida de los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque al final, al 8, 10, 9 años, la gente cambiaba de casa o no sé, algo hacía, ¿verdad? Pero bueno, insistamos Claro. con el tema del récord crediticio. Sí. No tengo, estoy enfrentándome a la decisión y me van a decir, bueno, hay que ver el récord crediticio y las personas dicen, ¿dónde está eso? ¿De qué se trata? Yo no sabía que tenía uno. Claro, vamos a ver, lo más importante aquí es conocer que el récord crediticio lo vamos formando conforme nuestra vida avanza. Y a veces la gente no lo sabe o no lo conoce. ¿Por qué? Porque todas las acciones financieras que tomamos o que hacemos en nuestra vida nos van a afectar ese récord crediticio. ¿Qué es ese récord crediticio? Es esa línea cronológica de lo que yo he ido haciendo desde el punto de vista financiero. ¿Cómo lo voy a tener sano? ¿Cómo voy a tener un récord crediticio saludable? Si yo he actuado siempre conforme a los pagos que tengo que hacer de los endeudamientos que he hecho. Y esto lo podemos reflejar o se puede reflejar incluso a nivel de estudios o de parámetros que yo puedo ver como ciudadano en páginas como la SUGEF, por ejemplo. Yo puedo revisar ahí cuál es mi récord crediticio. Con solamente el conectar mi firma digital y poner mi número de cédula, yo sé cuál es mi récord crediticio. ¿Qué me lo afecta? Por ejemplo, créditos que alguien podría pensar que tal vez no son tan malos o que no me van a afectar, como es una tarjeta de crédito, como es la compra a crédito de cualquier bien. Porque me van a aparecer ahí. Si yo no he tenido la capacidad correcta de pago, si yo no he tenido el orden correcto de pago, eso de alguna manera me va a Ricardo, afectar. pero siguiendo como el orden lógico de nuestra sociedad, Claro. un muchacho, una muchacha recién ingresada al mercado laboral, pasarán meses y le llegará la oferta de tarjeta de crédito. Entonces, quiero que a ver si es claro. Esta muchacho, que ni siquiera está pensando en una casa, pero ya dijo, una tarjeta de crédito me sirve, me gusta viajar, me puede sacar de un apuro viajando, cosas totalmente, nada de meterse en problemas, ¿verdad? Me está diciendo que ese manejo que tenga de esa tarjeta de crédito, aunque ella no esté pensando en un crédito hipotecario, le va a afectar en su crédito hipotecario. Las tarjetas de crédito es lo que más te puede afectar un récord crediticio. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito, dependiendo de cuál sea el manejo que usted haga con la tarjeta de crédito, lo puede manchar. Entonces, y además la tarjeta de crédito no puede ser que te la ofrezcan 1, 2, 3 años después de graduado. Vas al supermercado y te la ofrecen. Entonces, la tarjeta de crédito es una herramienta muy buena. Pero es una herramienta muy buena, por ejemplo, si usted la utiliza para gastos extraordinarios, no para gastos impulsivos extraordinarios.
¿verdad? Porque es muy diferente que usted utilice la tarjeta de crédito, no sé, usted recibe su salario todos los meses, resulta que por X o Y motivo, un mes su patrono se atrasó con el salario, usted usó la tarjeta de crédito para un pago que tiene que hacer todos los meses. Su salario llegó y usted pagó la tarjeta, parte sin novedad. Le sirvió el instrumento. Pero si usted quiere comprarse, no sé, X cosa que se le metió en la cabeza, porque la quiere, hizo un gasto impulsivo extraordinario de 1.000.000 de colones un mes que usted no le ingresó, ahí usted va a tener un problema si no hace los pagos correctos. ¿Por qué? Porque ya va a empezar a generar un atraso en los pagos y eso le va a manchar indudablemente el crédito. Entonces, es parte de la educación que hablábamos ahora. Si yo sé cómo se maneja una tarjeta de crédito, yo la puedo utilizar como una herramienta financiera y me va a servir incluso para que mi récord crediticio sea saludable. Pero si yo no lo sé hacer y si yo realizo un uso inadecuado de las tarjetas de crédito, esto me puede marcar el récord. Don Javier, esto lo ven ustedes así en la cotidianidad de las instituciones financieras, el récord financiero o récord crediticio que viene alterado desde años antes de que las personas vayan a formalizar un crédito hipotecario, un crédito para un automóvil. Sí, es muy importante, las entidades financieras, la responsabilidad es verificar ese récord crediticio. Como bien lo comentaban ahora, nosotros tenemos que revisar ese récord crediticio. Si no tengo la firma digital para poderlo hacer directamente, voy a una entidad financiera y ahí se lo damos y le decimos, ver, aquí está, y le aparecen digamos, los movimientos crediticios de los últimos 48 meses. Ese es como cuando uno se hace el examen de sangre y le toma la foto actual y la foto histórica, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver las deudas que ha tenido la persona en los 48 meses, cuál ha sido su comportamiento, aun si ya las canceló, ¿verdad? Porque aun si ya, pero mira qué raro, ¿por qué me aparece esto de hace 3 años que yo me atrasé, pero yo la pagué el año pasado? Sí, pero es que ahí queda registrado, o sea, queda en el expediente crediticio de cada uno de nosotros. Entonces, ese récord crediticio es importante que lo estemos vigilando y vea que aquí hay algo interesantísimo. Hay personas que son fiadores, entonces dicen, esa operación no es mía, yo solo lo único que hice fue poner la firma. Tiene que estar verificando si esa persona a la que yo le fié está honrando la deuda puntualmente, porque si no, como fiador, me va a afectar el récord crediticio, número 1. Número 2, hay ocasiones que alguien llega a solicitar un préstamo y sale con una calificación tal vez que es, digámoslo, riesgosa. Pero ¿qué pasa? Esa persona dice, no, yo eso lo terminé hace tiempo. Hay ocasiones donde la entidad financiera o por algún motivo no se hizo la gestión y aparece ahí. Entonces hay que ir a hacer el trámite con la entidad financiera para que le quiten esa pequeña mancha para que pueda la persona pues ya tener, digamos, limpio, sin colesterol financiero, como digo yo, que lo tenga bien para que pueda optar por estos niveles de endeudamiento. Entonces, cuidar el nivel de endeudamiento es importante para poder tener salud financiera y también para optar por futuras oportunidades. Don Elian, todos tenemos el famoso récord financiero. Y todo me refiero a personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad? Ahora, en personas físicas podemos hablar aquí creo que muy fácilmente sobre cómo cuidarlo. Ya nos han dado algunos ejemplos. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con el manejo de ese récord crediticio de personas jurídicas donde interviene no la decisión de una persona o una familia, sino una decisión de un grupo familiar que tiene la empresa, si la empresa es familiar, de unos socios? Tal vez puede ser que no sea una empresa grande, pero unos socios donde todo el mundo tiene voto, ¿verdad? Y todo el mundo tiene decisión y todo el mundo quiere que su decisión prevalezca. ¿Qué ha encontrado usted, digamos, que se mantiene como en este campo de las asesorías? Y si hay alguna diferencia en cómo controlar y cómo mantener saludable ese récord crediticio. Al final viene a ser muy parecido, ¿verdad? Porque lo que se anda buscando es que las empresas pues también honren sus deudas en el plazo y de la forma estipulada en los contratos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de empresas que tienen que pagarle a los proveedores a tiempo, empresas que tienen que pagarle a sus trabajadores a tiempo, que tienen que pagar sus créditos a tiempo. Entonces, es un tema de orden, es un tema de planificación financiera a nivel de las empresas. Tiene que ver
con que las empresas, y aquí sí hay una diferencia importante de las empresas con las personas, cuando estamos frente a un crédito hipotecario, todos decimos, ok, ese es un crédito a 15 años, yo voy pagando y llego al año 15 y ahí pagué la última cuota y ok, hice fiesta, hice una piñata y todo porque ya pagué y ya el activo me queda íntegramente a mí. En las empresas lo normal es que entre más va creciendo la empresa, más crédito va tomando y al final lo que se va haciendo es, Se parece al Estado. sí, manteniendo una relación adecuada Ajá. entre sus activos y sus pasivos, entre lo que tiene y lo que adeuda. Y entonces puede ser que al final usted encuentre una empresa que vale muchos millones de dólares y que tiene deudas por muchos millones de dólares. Y eso se vale, es decir, el objetivo de la empresa al final no es no llegar a tener ninguna deuda. Es sano que tenga deudas, incluso hay toda una teoría financiera al respecto, ¿verdad? Sobre cuánto es el porcentaje adecuado que hay que tener. ¿Por qué? Porque incluso parte de esto, de ese gasto financiero que se paga en intereses, usted lo puede pasar también como un escudo fiscal y eso también le sirve. Entonces, las empresas utilizan el crecimiento ya no es para tener la casa, para tener el carro, sino que es para crecer, es para hacerse más grandes, para tener más producto, para contratar más gente, para poder vender más. Y desde ese punto de vista, lo que ocupan es generar una gobernanza adecuada y generar una planificación financiera adecuada que no las haga caer en incumplimientos que sí les van a afectar el récord crediticio, porque a nivel de una empresa, cuando se le afecta el récord crediticio, eso lo que quiere decir, en buena teoría, es que empieza a hacerse mucho más caro obtener crédito. Crédito lo va a obtener. El crédito lo va a obtener tal vez no de las mismas entidades, siempre habrá por ahí alguna entidad que esté dispuesta, pero va a ser una tasa más cara, cada vez más cara, ¿verdad? Y entonces el incumplimiento a nivel de las empresas se paga en tasa de interés. Y eso es clarísimo en todo el ámbito de negocios, ¿verdad? Entonces, planificación financiera es lo central y tener claridad en eso. Si usted incumple, al final lo que está haciendo es, como diríamos, cuchillo para su pescuezo, porque eso lo que va a hacer es que va a tener que pagar más por el crédito que usted vaya a ocupar en el futuro. No sé si también es una diferencia con respecto a las personas. Nosotros tenemos algún problema, negociamos con la entidad financiera, pero digamos, si vamos al supermercado, el supermercado no se mete con eso. El supermercado va a preguntar si nosotros podemos pagar. Pero en las empresas viene el asunto reputacional, viene el asunto de si el proveedor se da cuenta que yo tengo problemas con deudas, entonces ya no, ya ahí también me puede afectar eso. Ya puede pedir un proveedor, ok, está bien, yo le doy servicio, pero págueme por adelantado. Ajá. Yo le doy crédito ya no a 60 días, sino A 30 días, Ajá. y empiezan a generarse una serie de condiciones que hacen que la actuación se vuelva mucho más difícil y que también todo el entorno financiero se le vuelva mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, sí existen toda esa serie de condicionamientos, ¿verdad? Porque hay que entender que las empresas todas están como inmersas en un tipo de ecosistema, ¿verdad? Donde una empresa genera un montón de empresas alrededor que la apoyan en distintos tipos de servicios y estas no quieren perder este cliente, pero cada vez lo que hacen es decir, bueno, ahí pele el ojo, ¿verdad? Porque ya sabemos que tiene problemas. Entonces, si antes le íbamos a dar servicios y le íbamos a dar un crédito de 100 en esos servicios, ahora tal vez 20, 30. Sí. ¿Por qué? Porque no queremos perder tanto. Y entonces, esta empresa, en consecuencia, cada vez se tiene que ir haciendo más pequeñita. Al igual que cualquier entidad financiera detecta riesgos en ese cliente. Exactamente. Entonces, ¿qué va a tener que llegar a hacer? Bueno, algo sano. Buscar un socio o que sus socios actuales la capitalicen para poder salir de esa situación financiera enredada en la que está y a partir de ahí decirles, ok, ya estoy mucho mejor, ya me veo distinta y vean mis estados financieros, me capitalicé, hice tal y tal cosa y a partir de ahí pues ya siempre se va a ver con algún tipo de recelo, pero si tendremos puntos en común, seguro que sí, pero pueden haber matices. Es posible determinar eso, digamos que anticipadamente. Hey, este crédito se me puede salir de control.
Sí, yo creo que tal vez uno es anticiparse dependiendo de el flujo efectivo. Vamos a ver, en las empresas y a nivel personal. Eh, por ejemplo, la persona que tiene un salario fijo, ahí es más fácil, es más predecible. El emprendedor o la empresa dice, bueno, viene temporada alta, viene temporada baja. Entonces puede predecir si va a tener el flujo efectivo para honrar el pago mensual de la deuda, como bien lo hablaban ahora de la tarjeta de crédito. Si yo tengo una tarjeta de crédito y resulta que se me dio una eventualidad y no tenía el ahorro, la plata que tenía para pagar la tarjeta la usé para eso y ahora no voy a poderla pagar a tiempo, como decías anteriormente. Yo puedo predecir ahí que puedo empezar a tener digamos, un atraso. ¿Cuál es la regla? Tratar de pagar antes de la fecha que la persona lo tiene. 1. 2. Tratar de ver si puede hacer un pago automático de la deuda. Es decir, que se lo deduzcan de una vez de la cuenta para que así la persona no vaya a tener ese problema. Lo otro es cuando la persona ya no le está alcanzando. Ya no le está alcanzando para pagar la deuda, se empieza a atrasar un día. Le tocaba pagar el 25 y lo pagó el 26 o el 27, 28, porque acordémonos que la SUGEF lo va clasificando en deudas de 0 a 30 días, de 30 a 60, de 60 a 90 y de 90 a 120. Y ahí es donde viene la mancha. Entonces, si ya a mí se me atrasó 2 días, 3 días, bueno, todavía está dentro del menos 30, pero ya se me atrasó un mes, se me atrasó 2 meses, ya ahí el riesgo es mucho mayor. Pero vamos a ver, eso es una cuestión que SUGEF lo clasifica. Moroso es desde el primer día, ¿verdad? Correcto. Estamos claros en eso, ¿verdad? Correcto, moroso es desde el primer día, pero tal vez lo que aquí queremos decir es las consecuencias del atraso van muy ligadas a esos rangos también. Entonces, si la persona no quiere caer en cobro judicial o en cobro administrativo y ya empieza a ver que empiezan a darse esos atrasos, tiene que ver cómo regresa a la normalidad para poder honrar, como les decía anteriormente, si le tocaba pagar el 24, tratar de pagar el 23, por ejemplo. Es posible, les repito la pregunta, ¿es posible prever o identificar esos señales de viene un problema? Vamos a ver, como está diciendo don Javier ahora, mucho va a depender de si yo conozco bien cuáles son mis ingresos. Entonces yo realmente sé cómo puedo y qué puedo pagar, cuáles son mis ingresos y cuáles son mis activos. Para mí tal vez lo más importante aquí es si ya yo estoy analizando la situación de que no voy a poder honrar en el día que tengo que pagar, porque si no voy a caer en mora, lo ideal es que usted se acerque a la entidad. Es lo que a mí me parece ideal, ¿verdad? Puede ser que tal vez piensen diferente, pero para mí usted debe acercarse a la entidad. ¿Por qué? Para no caer en esa mora automática y como en muchas ocasiones pasa, dejarlo ahí. Porque a veces la gente piensa, no pago y después voy a ver qué pasa, ¿verdad? Ese después voy a ver qué pasa es muy peligroso. Entonces es mejor acercarse a la entidad conociendo sus ingresos y decir, bueno, refinancio la deuda. Porque tal vez en este momento mis ingresos no son lo suficientes para asumir la deuda que tenía. Y esto aplica, pregunto, para incluso, pensemos en como dicen ustedes, en la buena fe, ¿verdad? Esto aplica incluso para, tengo mis ingresos, todo controlado, pero viene un problema exógeno. No, exacto. Tasas de interés. Ajá. Esas subidas de tasas de interés ya las hemos vivido, ya las hemos visto. Esas subidas de tasas de interés donde la cuota automáticamente me sube de un mes a otro. Entonces, ahí también usted recomendaría, dice, no, esta cuota es de 100, la próxima cuota es de 120 y tengo que pagar colegio de los hijos, tengo que pagar otras cosas, algo va a salir renco aquí. Claro. ¿Aplica también acercarse a la entidad financiera? A mí me parece que siempre es bueno acercarse a la entidad financiera. O sea, la entidad financiera, yo tengo que verla como un aliado, no tengo que verla como un enemigo si yo no le puedo pagar. ¿Por qué? Porque la entidad financiera va a querer recuperar y yo voy a querer honrar la deuda. Entonces a mí me parece que siempre es bueno acercarse para buscar cuál es la mejor opción. El peor negocio para la entidad financiera al final es dejarse las garantías. Ese no es el negocio de la entidad financiera. Yo tuve alguna experiencia con clientes en meses recientes, cuando se dio una subida de tasas importante y lo que les dije fue, vayan al banco, convérsenle al banco, presiónenle un poquito.
dependiendo también del nivel del crédito, sobre todo a nivel empresarial, cuando ya hablamos de créditos importantes, hay que recordar aquello de que cuando usted le debe 100 colones al banco, usted le debe al banco. Cuando usted le debe 1.000 millones al banco, en realidad el banco es suyo. Sí, usted es el dueño del banco. Sí, Sí. entonces, aquí se vale acercarse un poquito al banco y decirle, ok, yo no puedo pagar eso. El banco tiene un tema, y es que dependiendo de los créditos, también eso le empieza a generar problemas regulatorios. Si muchos créditos le empiezan a entrar en mora, eso le genera problemas regulatorios. Entonces, para ellos, ni por el lado de dejarse los activos es negocio, ni por el lado de empezar a hacer cobros, ya sean administrativos o judiciales, y tener clientes en mora, es buen negocio, porque entonces eso lo que le va a significar es que la SUGEF le va a decir, de ahí, vea, usted cada vez sus créditos están más malos, venga acá y garantíceme un poquito más esto. Las famosas previsiones. Exactamente, y Sí. entonces eso va a aumentar el costo financiero para el banco, le va a disminuir la utilidad, le va a generar un montón de problemas. Entonces, el banco lo que puede establecer es una relación entre cuánto le cuesta eso y cuánto tiene en realidad que subir la tasa, y ayudarle por ahí al cliente. Don Javier, ya le doy la palabra. Y hay un factor que no sé si es de peso, no sé si es relevante. Yo les ponía el ejemplo de las tasas de interés. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es algo que, bueno, yo no controlo, el banco diríamos que más o menos, pero es un asunto, digamos que general, es un indicador que nadie controla, digamos, en buen principio nadie controla, y puedo decirle, vea, la tasa de interés me subió tanto, se me fue de mis pruebas de estrés, ¿verdad? Que hacen, se me fue de las previsiones que hicimos al inicio, la tasa de interés se disparó, y pasan esas cosas que nadie pensaba que la tasa de interés iba a llegar a tales o cuales niveles, ¿verdad? Es decir, me parece que eso forma evidencia para tratar de presionar al banco, ¿no? Sí. O a la entidad financiera. Don Javier, ¿usted quería aportarnos algo? Sí, en esto que está mencionando de prever, ¿verdad? Porque Ajá. más vale prevenir que lamentar. Uno son las tasas de interés, que eso está dándose, y uno siempre tiene que hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría? Y yo le digo siempre esto a la gente, incluso hay parejas que entre los dos unieron sus salarios para comprar una casa. Ujú. Y hay que hacerse el ejercicio. ¿Qué pasaría si vos te quedas sin trabajo? Porque ese sería, digamos, el peor escenario de riesgo. El otro es el tipo de cambio, Claramente. que es otro que se puede ver. Ahorita la gente está, digamos, relajada. Los que ganan en colones y tienen deudas en dólares, ahorita están viviendo, digámoslo así, un momento de tranquilidad. Una zona de confort. Una zona de confort, de tranquilidad. Si la tasa de cambio, el tipo de cambio, perdón, empieza a subir, ahí también la persona puede empezar a prever qué va a pasar si el dólar sigue subiendo. Y hay otro que es muy importante, que es lo que hablamos ahora de leer el manual de indicación de uso, y es, si yo tengo un préstamo de vehículo, de casa, y cuando yo me fui a la feria, dije, qué bueno, porque me dice que me dan tasa fija 2 años. ¿Qué pasa después de los 2 años? Entonces, si yo no estoy alerta y no guardo ahí, yo puedo prever un aumento, porque tal vez decía tasa básica pasiva más 1 punto, tasa básica pasiva más 2, más 3, y si la tasa básica pasiva sube, más el punto, más los 2 puntos, yo ahí puedo también hacer un cálculo de qué pasaría y qué va a pasar cuando eso realmente venga en ejecución. Entonces, estar vigilando anualmente, digamos, cómo puede variarme la tasa, acercarse a la entidad financiera para monitorear, digamos, cuánto me va a afectar mi presupuesto. Bueno, sí, don Eli. Ahí hay un tema importante, y es en el caso de los que somos profesionales independientes, o en el caso de los trabajadores independientes en general. Uno como trabajador independiente, por lo menos ha sido mi experiencia, uno dice, ok, mi ingreso más o menos regular, con lo que yo puedo contar al mes, es de tanto. Y 2, 3 veces al año hay empujones importantes. Entonces, ahí hay que aprender a prever un poquito que el flujo de gastos tiene que ir pegado al flujo de ingreso constante, ¿verdad? Y No al de los... no, de los- porque Sí. aquel empujón se puede dar o se puede atrasar, o puede que este año fueron 2 y el próximo año sea 1 y en el que sigue sean 4, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la circunstancia que se da normalmente. Entonces, ahí lo que hay que ver es ese flujo de ingresos y ver cómo pego los ingresos recurrentes con gastos recurrentes, porque si yo lo que voy a hacer es pegar mis gastos recurrentes
con ingresos eventuales, entonces desde la entrada estoy mal. Y ahí ya vamos jodidos. En el asunto de Y a las prever, pymes también. en el asunto de prever, usted mencionaba ahora, ¿qué pasa si alguien se queda sin trabajo? ¿Qué pasa si tal cosa? No sé si les ha pasado en conversaciones, en café con la familia, que les preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar? A Evangelia le deben preguntar, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Y a ustedes también les deben preguntar sobre manejo de créditos y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿cuánta gente se ha puesto a hacer su propia prueba de estrés? Que la hacen las instituciones financieras. Yo les digo muchas veces a amigos, amistades, digo, bueno, después de cuando la tasa sea variable, calcule una tasa alta para ver si usted puede pagar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pregúntele al banco. El banco sabe cómo se hace eso, porque el banco se lo hace, pero o la entidad financiera se lo hace, pero a veces no se lo comparte, ¿verdad? Que son como cuestioncitas de pruebe usted para ver hasta dónde llega con esos ingresos recurrentes, normales. Precisamente eso es parte de conocerse y precisamente eso es parte de la educación que debemos tener y que como sociedad debemos perseguir, ¿verdad? Que todos los costarricenses lleguen, ojalá, a tener un tipo de educación financiera que les vaya a generar una salud financiera. ¿Por qué? Porque como decía ahora don Elian, o sea, si yo sé cuánto voy a recibir, si yo sé más o menos cuánto es lo que voy a tener, yo tengo una capacidad de acción. Entonces yo voy realmente a conocer qué puedo y qué no puedo hacer. Y voy también a prever qué puede pasar, porque eso también me va a permitir mirar a futuro y me va a permitir mirar a futuro bien. Entonces es importante educarse y conocerse de acuerdo a los ingresos que usted va a tener. Sí. O circunstancias como por ejemplo en el caso de los empleados públicos, que normalmente el empleado público tenía un aumentito. Entonces, pues de alguna forma usted sabía que contaba con el salario más un aumento de 3, 4%, que sobre todo como los aumentos siempre eran a la base, se convertían en aumentos mucho más altos una vez que se incorporaban todos los otros componentes. Pero bueno, ahora tienen 4 años más o menos en que no han tenido aumento salarial, ¿verdad? Como un efecto de la ley 9635. Entonces, ahí también se da una circunstancia donde uno lo que dice es, bueno, tomé un crédito y también yo contaba con esa plática además, pero ahora he tenido un incremento en el costo de la vida, pero resulta que mi salario no se ha aumentado. Entonces, eso me está ocasionando una erosión real en mi capacidad de gasto, ¿verdad? Y eso termina afectando también la capacidad de pagar créditos. Sí, que debe incorporar a sus cuotas, sí, claro, o a lo que tiene que pagar, don Javier. Sí, tomando en cuenta lo que decía don Elian ahora, aplica también para los emprendedores. ¿Verdad? Porque está el profesional independiente, pero también está el que tiene el taller mecánico, el otro que tiene, me explico, entonces ese grupo también tiene que manejar con mucho cuidado esos empujones, como decía don Elian, si me voy a endeudar, pues obviamente aquí hay un tema importante que tenemos que resaltar y es la transparencia a la hora de endeudarse y la ética. ¿Por qué? Porque a veces quiero endeudarme con el pico más alto y no con los ingresos recurrentes que yo tengo, en los promedios, que es el que tengo que tener cuidado. Y el cuidado también de que cuando vienen esos picos altos no hacer fiesta. Cuando vienen las vacas gordas no hacer fiesta, sino guardar un poquito, sí, por si eventualmente vienen las vacas flacas. Y ese es distribuir para precisamente engrosar el promedio. Pues, si usted considera que el promedio está muy bajo, distribúyalo para que le suba ahí y el CPA le salga un poquito más alto, ¿no? En el caso de los independientes. Y ahí también entra el tema que ahora se está hablando mucho en la OECD y las Naciones Unidas, es fortalecer en nuestras poblaciones la resiliencia financiera. ¿Qué es la resiliencia financiera? La capacidad de enfrentar esos choques que estamos hablando. Ajá. Y eso se enfrenta con ahorros, con seguros también y por supuesto con una adecuada administración de los ingresos que la persona tenga. Sí, ahí se me hace un pequeño cortocircuito, digamos, a nivel local, porque tal vez el Estado costarricense pudo tener resiliencia, ¿verdad? En la última crisis, un poquito, pero a veces los hogares quedamos debiendo en esa parte, ¿verdad? Digamos, nosotros se pudo más o menos sortear esa crisis que trajo la pandemia y las subsecuentes, ¿verdad? Pero en los hogares, bueno, ¿cuál es la capacidad para enfrentar la crisis? ¿Cuál es la capacidad para enfrentar una subida de tasas de interés muy, muy, muy violenta, que se sabe que va a ser por un tiempo, pero va a durar unos meses y la cuota va a ser alta o el tipo de cambio? Ahora ustedes hablaban en este tema de prever,
¿cuánto caso le tengo que hacer yo al pasado? ¿Verdad? Porque ya hemos hablado mucho de cómo afectan tasas de interés, tipo de cambio. El tipo de cambio en el pasado ya llegó a 700 colones, ¿verdad? Y en los bancos hasta más. ¿Cuánto caso le hago yo a eso? ¿De qué me sirve eso? Y eso voy con un punto ahora que quiero tocar. ¿De qué me sirve el pasado para tomar esas decisiones financieras? ¿Verdad? El tipo de cambio llegó a 700, en el pasado un poco más lejano, la tasa básica pasiva, me ayudarán ustedes, una vez que llegó a como a 12%, ¿verdad? Sí. Con problemas para mucha gente, eso fue como en el 2012. Sí, la cuota se les duplicó. Sí. Ajá. Entonces, ¿de qué me sirve eso? ¿Realmente eso ayuda? Bueno, ahí yo creo que lo que no podemos hacer es decir las de José, ¿verdad? Ya lo pasado. El pasado sí nos sirve para un poquito prever también escenarios futuros, ¿verdad? Para ver que son cosas que en la realidad sucedieron y que nos pueden llegar a afectar hacia adelante. Por ejemplo, ahora uno no podría pensar en una empresa que diga, ok, yo voy a hacer un análisis de riesgos y que no incorpore una pandemia en ese análisis de riesgos, ¿verdad? Es decir, y la acaba de tener, ¿verdad? ¿Cómo no la vas a incorporar? Entonces, son situaciones que hay que ver, pero hay que analizar el presente y el futuro. Y, por ejemplo, si usted se sienta a analizar temas de tipo de cambio que son reales y que le van a afectar cualquier crédito que esté tomando en dólares, sobre todo si es un no generador, situación en la que no aconsejo que tomen crédito en dólares, pero tiene que analizar no solo el pasado, tiene que analizar las condiciones de la economía de Estados Unidos, las condiciones de la deuda pública de Estados Unidos, qué es lo que está pasando ahí en ese mercado, cuál es esa guerra económica que se está dando ahí entre países gigantescos con los que nosotros no tenemos o tenemos muy poco que ver, pero que nos afectan directamente hasta en el crédito de la casa. Es decir, países como India, como Brasil, como Rusia, como China, que han retirado billones de dólares de la deuda pública de Estados Unidos, y entonces que eso a su vez genera un incremento importante de las tasas de interés en Estados Unidos, y que eso va a terminar afectándonos a nosotros acá en temas de tasa de interés y de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en este momento, si usted lo ve así, la economía de Estados Unidos de hace 2 años comparada con la de Costa Rica, hoy no son las mismas dos economías, a pesar de ese poder enorme que tiene Estados Unidos como economía. Hay que reconocer que en este momento está un poquito más débil, está más que resfriada, digamos, en este momento está con una situación un poquito débil, y entonces cuando usted pone una al lado de la otra, entonces lo que usted dice, bueno, en cuanto a moneda, la verdad es que esta ha subido un poquito y esta ha bajado un poquito. Bueno, y siempre estamos 500 y resto de una para la otra, ¿sí? Pero ya no podemos decir que es una relación de 700 a 1, sino que es una relación mucho más bajita. Y ese análisis tiene que hacerlo de alguna forma para ver hacia el futuro y cosas que salen, ¿va? El tema de la guerra Ucrania-Rusia, ahora la situación de Gaza, Israel, eso termina afectando el tipo de cambio. ¿Y por qué termina afectando el tipo de cambio? Porque Estados Unidos tiene que poner mucho dinero en esas guerras, y al poner mucho dinero en esas guerras termina afectándose internamente, y al afectarse internamente esos términos, esas relaciones entre la economía de Estados Unidos y la nuestra también terminan siendo afectadas. O reacciona a la factura petrolera local, qué sé yo. Todas Bueno, mi punto era que yo creo que es importante que pongamos atención a lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, claro. Yo sé que aquí estoy haciéndome propaganda porque soy un medio de comunicación, y pues obviamente eso le pasamos diciendo a la gente, vea, tratamos de decirle cómo esto que está pasando va a terminar afectándole, como dice don Elian, en la cuota de su préstamo. ¿Verdad? Pero es como, yo creo que ahora no es solo poner atención al entorno como educación financiera, ¿verdad? Sino también es cómo el entorno va a estar relacionado con mi cuota, ¿verdad? Con mi ahorro, con mi préstamo. Eso yo creo que es que indudablemente me va a servir para planificar, para después poder prever.
porque Sí. todo lo que suceda y todo lo que ha sucedido me va a servir para tomar las decisiones a futuro. Claramente, es que tal vez hay cosas como obvias, hay gente que está exportando piña deshidratada a Israel. Probablemente ellos van a ser los primeros consumidores de esas noticias que de lo que pasa en Israel. Pero bueno, vamos, creo que todos deberíamos como poner atención por un Sí, asunto. ahí el tema, por ejemplo, el tipo de cambio que hablábamos, lo relacionábamos con el pago de la deuda. Sí, Pero si lo vemos también como siempre se ha hablado, ganadores y perdedores, cuando el tipo de cambio varía, en el caso de los exportadores y los importadores. Ujú. Entonces, tal vez alguien que importa, que el tipo de cambio ahora esté más bajo, dice, aplaude, pero el exportador sufre. Sí. ¿Por qué? Porque tiene menos colones después para cubrir sus gastos de operación en el país. Entonces, también eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de hacer mis proyecciones, porque por un lado era cómo me afecta, pero por otro lado es cómo mis ingresos van a verse beneficiados o afectados en relación al tipo de cambio también para cubrir mis gastos si soy exportador o importador también. bueno, un expresidente del Banco Central nos decía una vez en una conferencia que sí, la economía es como un armario con gavetas descompuesto o embrujado, ¿verdad? Donde usted cierra una y se abren dos más, cierra esas dos y se abren tres, y ahí usted sigue constantemente en ese plan, ¿verdad? No va a terminar nunca. Bien, el otro tema que quería consultarles relacionado con el manejo de préstamos, relacionado con esto de las finanzas personales, es, bueno, ya no hablamos de la persona que está iniciando su etapa laboral, sino tal vez hablamos de otra persona que está un poco más avanzada en esa etapa laboral o etapa productiva y tiene ahorros. ¿Qué recomiendan ustedes respecto al uso de ahorros en las deudas? ¿Qué hacer ahí? Porque hay gente que dice, doy una prima más alta, no doy una prima más alta, cancelo el préstamo antes, y bueno, pero está esa sensación de, bueno, es que si destino los ahorros a cancelar ese préstamo, entonces me quedo sin ahorros, ¿verdad? Bueno, tiene la casa, pero está esa sensación, es un mundo donde se combina como lo racional con lo irracional, con los sentimientos, con los hechos, ¿verdad? Entonces, por eso les quiero preguntar, bueno, ¿qué pasa cuando hay ahorros y préstamos? Esa es una pregunta, digamos, compleja en el sentido de las necesidades de cada persona, porque también va a depender de cuál es el rendimiento que le esté generando a usted el ahorro y cuál es la tasa que usted va a pagar o está pagando en un crédito. Porque depende, si a mí me está generando el ahorro, ¿por qué lo voy a pagar en el crédito? Porque más bien me va a servir mantenerlo. Pero si a mí más bien el ahorro no me está generando lo que tengo que pagar, entonces posiblemente debería utilizar parte del ahorro o el ahorro para saldar el crédito. Pero eso me lleva a otro escenario. Si yo pago el crédito, si viene un imprevisto, ya no tengo un ahorro para poder asumirlo. Entonces tengo que tomar una decisión. Eso le iba a decirlo, Ricardo, compliquemos la ecuación, digamos que tiene familia Sí, sí, y de ahí los chicos se enferman, exacto. eso puede pasar. Y Puede ahí, ser cualquier imprevisto, entonces ahí realmente es conocerse, lo que he dicho ya varias veces ahora, para ver qué es la decisión o cuál es la decisión más inteligente. Siempre tiene que valorarse realmente cuál es ese rendimiento que le está generando a usted el ahorro para de ahí tomar una decisión de si es viable o no utilizarlo para pagar un crédito. Ujú. Don Javier. Sí, algo que tenemos que tener en cuenta que si esta es la línea del tiempo del préstamo, los primeros años se van a pagar más intereses. Entonces, cualquier amortización al principal que se haga en los primeros años de la deuda va a ser más beneficioso que si los hago al final. ¿A qué me refiero? Si alguien dice, tengo un préstamo de vehículo, quiero abonarle al principal para que se me baje la cuota o se me baje el plazo Ujú. y pague menos intereses, porque al final todos esos intereses se suman y dieron una cantidad X. Si yo decido y estoy arrancando con el préstamo de vehículo o el préstamo de vivienda y abono al principal al principio, me va a ser más beneficioso que si ya me faltan solo un año, año y medio. Tal vez no vale tanto la pena meter parte de mis ahorros en algo que ya lo que estoy es amortizando prácticamente el principal. Entonces, la recomendación siempre es cualquier, digamos, abono extraordinario que uno quiera hacer a la deuda, hágalo en los primeros años. ¿Para qué? Para que les permita después gozar de menos intereses y eventualmente un plazo menor. Igual como bien lo decía Ricardo, si la persona está pasando por una situación financiera compleja, donde más bien está atrasado, lo que hablamos ahora, se puede ver afectado su récord crediticio, ahí sí es mejor hacer algún abono
usar parte de ese ahorro, pero para ponerse al día y poder sanear sus finanzas, ¿verdad? Que es algo que también es algo que se recomienda. Sí, es a veces, como que dicha que menciona eso, porque a veces la gente se pone a pensar, bueno, bajo la deuda o no. Ahora, ¿es beneficioso atacar las deudas con intereses más altos o no? Pues sí, digamos, De primero, digamos, si sí, hay una sí. emergencia ahí. No, normalmente es quitarse el mayor problema de encima y la deuda con intereses más altos normalmente va a ser no solo una situación donde nosotros lo que estamos haciendo es cortando el flujo de una manera importante, ¿verdad? Y entonces podemos dedicar lo que nos queda a pagar las deudas que tienen un costo inferior, ¿verdad? Al final, la tasa de interés, si usted quiere dejar de llamar la tasa de interés, véala simplemente como costo del dinero. Y entonces lo que hace es decir, bueno, lo que me cuesta más caro es lo que me quito de encima más rápido para quedarme con aquello que tiene un costo mucho más razonable, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, para efectos del flujo, que es lo que le interesa a final de cuentas a ese pagador de crédito, lo que estoy haciendo es cortando el flujo en la parte que más me duele. Sí, ahora, cuando llega ese momento, pero si hay varias deudas, es siempre igual la de tasa más alta, la de costo de dinero más alta, como dijo don Elian. Sí, igual, volviendo a lo mismo, depende de cuándo vence la deuda, también, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, si la deuda ya está por vencer, es buenísimo porque ya una menos, Ajá. emocionalmente está comprobado que la persona dice, tenía 5, ahora tengo 4. Entonces, y salí de la más cara, Ajá. ¿verdad? Y también pensar que hay otras alternativas con las demás. Es decir, y lo que pagaba esa tal vez lo voy a abonar a la otra extraordinariamente y hago un efecto que se llama un efecto cascada positivo. La otra es pensar que si la persona está muy ajustada, no le está alcanzando porque le subieron las tasas o le bajó el ingreso y está cayendo en mora, es usar otros mecanismos como la compra de los saltos, que es unir varias deudas en una, el refinanciamiento o la readecuación de la misma deuda con la misma entidad financiera. Entonces esas son, digamos, algunas alternativas que la persona puede optar en la entidad financiera y lo hemos visto mucho durante pandemia, se dio mucho, ¿no? De estas readecuaciones de deuda, lo vivimos mucho. Bueno, en el caso de nosotros como entidad financiera se apoyó muchas familias que por algún motivo ya no podían cancelar, ¿verdad? Entonces, las readecuaciones, incluso compra de saldos de tarjeta, le ayuda a la persona con el objetivo de respirar más. Es decir, que el salario que yo tengo mensual me alcance más. No solo para pagar la deuda, sino para cubrir mis necesidades básicas. También, perdón, eso que comenta Javier es muy común en el caso de las cooperativas. Las cooperativas tienen distintas líneas de crédito y hay diferencias sustanciales en la tasa de interés entre unas líneas y otras. Por ejemplo, recuerdo una cooperativa que tenía una línea de crédito de emergencia y entonces la línea de crédito de emergencia resulta que tenía una tasa de interés que tal vez era 5 o 7 puntos más alta que la tasa de interés regular. ¿Y por qué se utilizaba la línea de emergencia? Bueno, porque estaba topado en la línea regular. Pero entonces, si usted logra en un momento determinado que esa línea regular haya bajado y puede meter el monto de la línea de emergencia dentro de la regular, eso le va a aliviar muchísimo el flujo y además le reduce el costo del endeudamiento. Entonces, ese es un tema que hay que verlo con cuidado porque sí hay opciones. Sí, ahora, aquí hay un tema que usted tocó que me llama mucho la atención. Yo siempre he tenido como esa duda. Hemos sacado reportajes al respecto, pero ¿cuándo es un buen momento? ¿O cómo se hace para determinar? Mira, es el momento para cambiar de deuda. Refundición, en las empresas no sé cómo es que aplica, ahí tal vez ustedes me pueden ayudar. ¿Cuándo es el momento de cambiar de marcha, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ya hasta el préstamo que tenía es parte de mi vida, ¿verdad? Entonces, pero hay que dejarlo ir. Entonces, ya sea por refundición, porque tal vez hay algo diferente en la empresa, ¿verdad? Pero ¿cómo se da uno cuenta de eso?
vamos a ver, no es que me voy a quedar sin deuda, sino es cambiar el asunto. Sí. Tal vez ahí le cuento una anécdota personal. Yo tenía crédito hipotecario a 15 años. Ya me faltaban como 3, 4 años para pagar el crédito, y en eso me apareció la oportunidad de comprar otra propiedad cerca de mi casa. Entonces, para esa tenía que endeudarme también un poquito. Entonces, la decisión ¿cuál fue? Ok, me voy a endeudar para comprar esa propiedad, pero voy a liquidar totalmente el crédito de mi casa. Mi primer paso fue liquidé completamente la hipoteca de mi casa. Ok, esa queda libre. Ahora sí, me meto aquí al frente y hago esta otra operación. Puse la prima, me endeudé lo que tenía que endeudarme. Entonces, creo que hay que verlo como caso por caso. En el caso de las empresas, habría que verlo en función de los proyectos que tengan. ¿Verdad? Puede ser que en un momento determinado para un proyecto se hicieron inversiones importantes, pero ya los flujos empezaron a generar ingresos diferentes, y a partir de esos ingresos diferentes que se empiezan a generar, entonces puede ser el momento como para ir a buscar créditos distintos, tal vez a más largo plazo, tal vez créditos con tasas diferentes, tal vez lo que les decía, de buscar alguna incursión en el mercado de valores, cosas de ese tipo. Entonces habrá que ver como el momento en el que esté cada uno, ya sea en lo personal o en el tema empresarial. Incluso en lo personal, bueno, tomamos un crédito cuando estábamos metidos en un trabajo donde apenas estábamos arrancando, pero ya después de 10 años ya la persona pues ha cambiado totalmente, ha sido ascendida o se fue a otra empresa, tiene ingresos distintos. Entonces también puede llegar y decir, bueno, esa deuda la absorbo por acá, voy a comprarme otra cosa distinta, voy a invertir en una finca, voy a invertir en A, en B, en C, porque la situación es una situación más favorable. Hay algo interesante, y es en qué estado de la vida está uno. Exacto. También. Don Ricardo, ahí que puede usted aportarnos. Pensemos en empresas y personas también. Claro, es que es importante analizar el costo de oportunidad de un momento y lo que se te puede presentar. Lo que decía ahora don Elian en cuanto a una empresa, digamos, dónde está la empresa, cuál es la planificación que tiene, cuáles son los objetivos que quiere lograr. Entonces, eso te va a definir mucho hacia dónde ir con un endeudamiento. Si cancelar el que tiene, si hacerlo más grande. Ahora lo hablaba don Elian también con el tema de las empresas. La empresa normalmente va a tener deudas. Esas deudas pueden ir creciendo, pero conforme crezcan las deudas, la empresa debe ir creciendo también. Entonces es parte de tomar una decisión hacia dónde quiere ir la empresa y asesorarse de la mejor manera, porque eso es importante. Si usted es una empresa, asesórese con los expertos en la materia. ¿Para qué? Para que lo puedan acompañar, para que ese financiamiento que usted ocupa sea hecho de la mejor forma y que la empresa siempre mantenga esa asesoría adecuada para que usted pueda honrar las deudas y la empresa más bien cada vez crezca más. Sí, ahora en el caso de las personas Sí. y las opciones que tienen, ya sea de refundición o alguna otra. Sí, pueden hacer refundición o la famosa compra de saldos, porque hay personas que tal vez, y por eso digo que es muy importante la transparencia a la hora de dar la información, y a la hora de la honestidad con uno mismo es vital, porque cuando uno solicita a una entidad financiera un préstamo, probablemente le salga todo lo que dice su jefe, pero tal vez no le sale el préstamo personal en una casa comercial, en otra, y yo eso lo guardo, porque digo, si lo meto eso, no me va a dar para que me presten, pero al final el perjudicado no solo va a ser la persona, sino la entidad financiera. Entonces, la transparencia y la honestidad a la hora de tomar decisiones es fundamental. En segundo lugar, los proyectos que tenga, como bien lo decía don Elian, se vale porque tiene uno un proyecto o un emprendimiento, y por otro lado, el estado de la etapa de vida. Por ejemplo, si alguien tiene hijos y dice, pucha, ahora mi hijo va para la universidad, y si yo sigo con esta deuda y si no puedo entrar a la pública y tengo que usar privada, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces hay personas que dicen, voy a hacer mejor aquí una compra de saldos, me bajan las cuotas y ya tengo más disponibilidad de efectivo para ese tipo de cosas. Otro caso, recuerdo una persona que ya estaba por pensionarse, decía, yo quiero ir bajando todo, porque cuando me pensione, que es otro tema, me imagino que ustedes han tocado eventualmente, mis ingresos se me vienen, y ahí es donde viene la importancia de tener
fondos complementarios el y estilo ahorros. de vida sigue y los ingresos bajan. Y los ingresos se vienen. Entonces, hay personas que empiezan a hacer todos esos movimientos para que cuando ya se pensione y le baje el ingreso, esté, digamos, financieramente estable. Que es otro momento también donde uno puede empezar a valorar ese tipo de decisiones. Sí, bueno, por ahí nos habían hecho alguna pregunta de eso. Bueno, y quiero pasar algunas preguntas que nos mandó la gente anteriormente, bueno, algunas yo creo que dimos respuesta involuntariamente a lo largo de la actividad. Vea, aquí hay una que está relacionada con lo que estamos hablando recientemente. ¿Cómo obtener las mejores condiciones de crédito en una refundición? Yo creo que la persona tiene que sondear, digamos, las opciones que le dan las distintas entidades financieras, tener claro cuál es su mapa de deudas. ¿Por qué? Porque la entidad financiera le va a decir, ¿y para qué lo quiere? Claro. Bueno, mira, es que quiero pagar la tarjeta de crédito, a ponerme al día, le debo al almacén tal quiero unir todas estas. Entonces, con eso va y busca las condiciones. ¿Qué son las condiciones? La tasa de interés que le ofrecen, los costos asociados, qué sé yo, si hay un avalúo, etcétera, si va a dar una propiedad, si le cobran el lado luz, si no se lo cobran, la estabilidad de la tasa en los primeros años, es una condición, una facilidad que se da en algunos momentos, porque siempre buscamos esa estabilidad, esa predictibilidad que nos dé, que no vamos a tener problemas a futuro, y por otro lado las garantías que yo pueda disponer para dar eso. Entonces las condiciones muy importantes, pero sobre todo revisar esa letra menuda de qué va a pasar con la tasa a través del tiempo, que es lo que nos va a permitir a nosotros proyectar cierta estabilidad a futuro. Don Elian, otra pregunta, es como de bolita de cristal, pero tratemos de dar algún consejo. ¿Qué nivel de liquidez y endeudamiento es recomendable para tener sanidad en las finanzas? A la pucha. Ajá. Bueno, yo lo que le diría es, en general, más que darle un porcentaje, yo creo que la liquidez que uno debe tener para endeudarse es aquella que le permita cubrir sus gastos, cubrir la cuota y dejar un poquito para el ahorro. Es decir, si ya uno apenas está saliendo con todo y no te queda ni un poquitito para ahorrar, entonces creo que ya ahí uno se está endeudando un poco más de la cuenta y que debería tener mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Pero sí habrá que considerar cuánto es lo que a mí me está ingresando, cuánto es lo que yo estoy gastando, cómo incorporo ese crédito dentro de todo ese flujo y si todavía me queda un poquito. ¿Por qué? Porque siempre se presentan situaciones imprevistas y hay que ver cómo las cubrimos. Pero yo creo que es importante, hay que dedicarle su rato a mapear las deudas, a mapear el ingreso, bueno, cuánto gasto. Hay que hacer el ejercicio, ¿verdad? Siempre, tal vez algunas personas lo encuentran un poco aburrido o un poco estresante, ¿verdad? Hacerlo lo del bendito presupuesto y todo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Para por lo menos tener una idea clara de, bueno, mira, estoy saliendo tablas el mes, no tengo pero ni para ahorrar 1,000 colones a un fondo, por lo menos para tener, no importa que no lo tenga, pero por lo menos se dio cuenta ya de que no lo tenía, ¿verdad? Es que caemos en el tema de, caramba, nos falta un poquito de educación y tenemos que ser como humildes en eso de reconocer eso. Vean, hay una y es un tema que quería tocar con ustedes. Les voy a leer dos preguntas y tal vez hacemos como un comentario general. Vea, una pregunta que mandan: ¿cómo recomiendan manejar los ahorros activos, bueno, los ahorros en la etapa de jubilación? Entonces, esa es una. Y la otra es, bueno, ¿cómo se puede ahorrar con pocos fondos disponibles? Estamos precisamente hablando de eso. Y yo les había dicho antes de comenzar que, bueno, en Costa Rica cuesta ahorrar. Comenzamos diciendo que Costa Rica es un país que es relativamente costoso, que el nivel de vida pues a veces no ayuda. Bueno, hablemos de formación de ahorro. Aquí hay dos preguntas que tengo entendido que son dos personas diferentes la mandan. Entonces, don Ricardo, comienzo con usted. ¿Cómo
entrarle al asunto de la formación del ahorro. Vean, la formación del ahorro, como usted lo decía ahora, es compleja. Es compleja en este país y es compleja también en la coyuntura tal vez en la que estamos, y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como personas y como sociedad? De alguna manera, y es lo que hemos venido hablando, lo que hemos tenido de trasfondo el día de hoy, hay que conocerse, hay que educarse financieramente hablando, y eso nos va a permitir poder ahorrar, como decía don Elian ahora, aunque sea un poquito. No, hay gastos que no debemos hacer, y hay gastos que son los famosos gastos hormiga. ¿Por qué yo los hago? Porque, por ejemplo, si voy a trabajar todos los días en una oficina, vivo de un salario, ¿por qué como todos los días afuera en un restaurante? Está bien porque eso me genera también economía, pero yo puedo comer de mi casa. Yo puedo llevarlo y puedo ahorrar un poquito. De ese dinero que voy a gastar todos los meses, ¿por qué no me hago el propio decir voy a guardar un poquito? Y esos poquitos al final se convierten en muchos que nos sirven para imprevistos. Entonces es una cuestión de conocimiento propio y de querer también hacer esa cultura de ahorro que de alguna manera no tenemos como sociedad. Entonces es importante crear esa cultura de ahorro. ¿Para qué? Para que después ese ahorro nos pueda solventar situaciones a futuro. Ojo que usted está tocando un tema, y es ahorro, cultura de ahorro, y tener claro, ese gasto no lo necesitamos. No estamos hablando de volvernos difíciles. Es difícil ahorrar, claro, y como hablamos ahora, en las etapas de la vida, tal vez nos está escuchando, viendo a alguien que dice, pero mis chiquitos ahora van para la escuela y el otro va para la U y ahora me toca cuidar a mi mamá, que es adulta mayor. Entonces, son etapas de la vida. Yo creo que una de las claves es moderación. Tal vez, digamos, moderación en el uso de los recursos. La moderación, ¿qué es? Hacerme las preguntas antes de gastar. Cuando me entra el ingreso, decir cómo voy a usarlo racionalmente para que me permita ahorrar. Porque si yo no ahorro, el ahorro es la mejor vacuna para enfrentar emergencias, por ejemplo. Y por otro lado, número 2, tener metas. Porque si yo no tengo metas de por qué quiero ahorrar, es muy difícil que lo haga. Pero si la mejor meta que la gente se pone es el ahorro navideño, ¿verdad? Nosotros, digamos, en CS Ahorro y Crédito tenemos el ahorro navideño, y ese es, digamos, el que la gente más lo usa, pero la gente no ahorra para marchamo. Entonces viene el pago del marchamo, y ¿qué hace la gente? Usar el aguinaldo. Entonces, si yo tengo la meta, no, este año que viene yo no voy a usar el aguinaldo para marchamo. Yo voy a hacer un ahorrito, si son 100,000 pesos, entonces 120,000, voy a ahorrar 10,000 por mes. Entonces las metas son muy importantes. Y el objetivo claro, tangible, el objetivo ahí porque eso es lo que nos va a motivar a estar ahí, y imprevisto siempre hay que tener algo, porque nuestras mamás y abuelas eran expertas en eso, siempre tenían, no sabemos cómo, pero siempre tenían. Entonces, ahorrar para imprevistos. Y lo otro es, como alguien lo decía una vez en un evento, un niño dijo, ahorrar es guardar hoy para lo que quiero, pasear, disfrutar, salud, o necesito, reparaciones, fin de año, etcétera, negocio, que hoy no puedo. Si yo no lo tengo, hay dos formas de obtener algo hoy, si no tengo la plata que necesito, quiero. Una es a través de la deuda y la otra es a través del ahorro. Entonces ahí la decisión es ver el ahorro como esa oportunidad que me va a permitir tener lo que quiero, o hacer aquello que yo necesito también. Bueno, vamos llegando al final, caballeros. Voy con usted, don Elian, nada más para un asuntito. El tema del ahorro, de la formación de ahorro, y junto con esta intervención le pido una reflexión final para ir cerrando. Nada más, agrégueme la reflexión final a lo que nos va a decir sobre el ahorro. Sobre el ahorro les quería decir, yo creo que hay un pequeño truco, es convertir el ahorro en un gasto. Y eso es muy fácil con el montón de esquemas que existen actualmente en el sector financiero para los ahorros programados, ¿verdad? El navideño, o ahorros voluntarios, fondos de pensiones voluntarios. Un fondo de pensión voluntario usted lo puede hacer y no tiene que estar ingresando grandes cantidades.
pequeñas cantidades todos los meses y ahí se va haciendo un fondo voluntario. Cosas de ese tipo existen en muchas entidades financieras y entonces eso nos permite que desde el salario, desde el momento en que ingresa a la cuenta, la entidad financiera toma el ahorro y nos va generando el ahorro. Al final es el ROP, es el FCL, pero existen unos que son voluntarios que podemos hacer. Hay algunos que se pueden retirar en algún momento, como el navideño, hay otros que van a tener un plazo mayor, en algunos habrá tasa de interés, en otros no, pero eso nos permite ir generando ese ahorro de forma casi que obligatoria. Es decir, el acto voluntario es nuestro acto inicial de decir, yo quiero hacer ese ahorro, y luego la entidad financiera va tomando el dinero poco a poco. A modo de reflexión final, bueno, primero agradecerle al financiero que nos da la posibilidad de poder conversar sobre estos temas. Yo creo que aquí se ha hablado de un tema que es fundamental, que es cultura financiera. La cultura financiera es algo que todavía hay que trabajar profundamente en el país, y ahí creo que don Javier ha sido todo un precursor de gran valor para Costa Rica, pero todo lo que es cultura financiera tenemos que verlo no como algo complicado, no es el conjunto de fórmulas de Excel y de macroeconomía y microeconomía, no. Cultura financiera es, ¿me compro una empanada sí o no? Cultura financiera al final es, si viene tal cantante, voy a ir a ese concierto, y si vale 60,000, 80,000, 100,000 colones, puedo ir a ese concierto, o mejor me voy ahí afuera a ver si lo puedo oír un poquito. Eso es cultura financiera. Al final es ver cuáles son nuestras posibilidades y cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras aspiraciones, pero es algo del día a día, es algo en lo que todos estamos inmersos, y creo que es algo en lo que todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor por tomarlo realmente en serio y por entender que al final la cultura financiera está en el centro de nuestras preocupaciones, aunque no lo creamos. ¿Por qué? Porque la cultura financiera es al final la que va a definir qué tan bien educados van a estar nuestros hijos, es la que va a definir en qué tipo de casa vamos a vivir, qué tipo de transporte vamos a poder utilizar, si vamos a tener vacaciones o no vamos a tener vacaciones. Salud mental de los Salud miembros mental. de la familia, salud en etapas de la vida. Todo está en el centro, y entonces por eso es de fundamental importancia para todos nosotros. Ricardo, su reflexión. Muchas gracias, y al igual que don Elian, les agradezco a ustedes la invitación y pues formar parte de este panel tan honorable y con todo lo que hemos conversado. Me uno a las palabras de don Elian y le agrego preparación, porque no es solo incorporar la salud financiera a nuestra vida diaria, sino es prepararnos para poderla incorporar. Entonces es importante buscar esas herramientas que, por dicha y gracias a todo el esfuerzo que han hecho instituciones y personas como don Javier y como don Elian aquí, existen el día de hoy, y como también lo ha hecho el financiero, existen el día de hoy para que las personas puedan conocerse, puedan conocer cuáles son las herramientas propias que deben utilizar, y lo más importante, busquen las herramientas. Como sociedad debemos buscarlas y debemos procurar cada día prepararnos más para poder tener un mejor Hasta futuro. exigirlas. Exacto. Hasta exigirlas. Don Javier, su reflexión final. Muchas gracias, más bien igual, un honor estar con ustedes, y de verdad creo que estos espacios ayudan a las personas a crecer. Yo creo que tenemos que ser prácticos, ¿verdad? En ese sentido, como bien lo decía don Elian, las personas que reciben un salario al mes son 12 salarios al año. Si yo me tomo 12 espacios al año para planificar mis recursos, veo después la serie favorita, etcétera, tomemos esos espacios. Yo creo que es sacar tiempo. Uno cuando le pregunta a las personas, mira, lo que más me cuesta es sacar el tiempo. Saque el tiempo, si es quincenal, son 24 espacios al año para sentarse a planificar cómo voy a usar mis gastos, ser responsable en los consumos más importantes, honrar las deudas, sacar para el ahorro y ser moderado. Yo creo que eso es. Disfrutar, y que cada vez que vayamos a tomar decisiones revisemos el manual, ¿verdad? Que no tomemos la decisión y después vayamos a preguntar, mira, esto cómo funciona la tarjeta de crédito. No, preguntemos, y como decían nuestras abuelitas, veamos bien lo que firmamos, escuchemos el consejo y preguntemos todo lo que necesitemos para tomar las mejores decisiones y podamos tener bienestar financiero. Muchísimas gracias a don Elian,
exministro de Hacienda, muchísimas gracias a don Ricardo de la firma Baker Tilly y a don Javier de CS Ahorro y Crédito. Gracias a ustedes, algo importante que quería decirles, este foro lo hicimos por las preguntas que ustedes nos han mandado anteriormente. Probablemente ustedes pueden decir, no me contestaron todas las preguntas. Sí, efectivamente, pero para eso vamos a organizar y queremos organizar nuevos foros, podemos abordar temas más específicos y ahí vamos formando poco a poco ese conocimiento que tenemos que apropiarnos de él hasta derribar ciertos muros. Creo que don Ricardo se acercaba a esa metáfora de derribar ciertos muros, ¿verdad? Tenemos que llegar y tomar la decisión de tomar control de eso. Puede que para algunas personas no sea agradable darse cuenta de una situación apremiante económicamente, pero como hacemos con el médico, cuando hay algo, aunque tengamos miedo, tenemos que ir y de ahí hacerle frente al asunto. Entonces, pues nada, agradecerles a ustedes y también a ustedes que nos han estado observando y nos mandaron las preguntas. Por favor, sigan enviándolas, que las tomamos en serio y eso nos sirve para ir organizando nuevos foros que al final les vamos a llevar en este espacio.